Bueno, es muy importante la discusión que plantea el seminario Marx Vive, porque se trata de recuperar lo que para mí es lo invariante en Carlos Marx, que es la crítica del capitalismo de época. Si algo nos enseñó Carlos Marx es la crítica teórica y la crítica práctica, la crítica política al capitalismo de su época. Marx, con sus estudios, lo que hacía era, cuando decimos una crítica teórica, decimos una crítica intelectual a la disciplina teórica que por excelencia había nacido precisamente con la consolidación del capitalismo a escala mundial. Cuando se piensa en una fecha se dice revolución industrial entre 1750, 1850. Bueno, en ese tiempo es que los estudios económicos adquieren volumen como una ciencia. Y la preocupación de esa ciencia era encontrar de dónde salía la riqueza de las naciones. Ese es el título de Adam Smith en 1776. Y la verdad es que los primeros economistas clásicos, que así los denomina Carlos Marx, no terminan de descubrir el origen de la riqueza. No resuelven el tema de la riqueza. Y lo que Marx se propone desarrollar es la crítica a ese pensamiento, incluso valorando mucho a esos teóricos, a esos pensadores, a esos intelectuales. Él les hace una crítica, pero desde el respeto, y desarrolla la concepción de la ley del valor para descubrir la ley de la plusvalía, el plusvalor, poniendo en evidencia que el excedente económico, que la riqueza económica en el capitalismo provenía del trabajo humano, del trabajo no pagado. Y a partir de ahí es que saca la gran conclusión de Marx, que es que si toda la riqueza social es creada por el trabajo humano y que no es pagada a los trabajadores tienen derecho de expropiar a los apropiadores de la riqueza socialmente generada. Eso es la revolución. Lo que Marx nos enseña teóricamente es que los ricos son apropiadores de una riqueza social generada por la masa de trabajadores de todo el mundo. Y por lo tanto hay que expropiar. Y por eso convoca la revolución. Y no es solo un teórico. Organiza, entre muchas otras cosas, la Asociación Internacional de Trabajadores en 1864. ¿Para qué? Para organizar a los trabajadores. El mandato venía del Manifiesto Comunista de 1848 que decía proletarios del mundo unidos. Entonces, cuando yo pienso ahora en el 2016 y digo Marx vive, bueno, el desafío que tenemos, estamos en una universidad, somos pensadores que queremos ser intelectuales orgánicos de los trabajadores, del movimiento popular, es hacer la crítica del capitalismo de esta época para seguir demostrando la necesidad de la revolución en este tiempo histórico. Y mucho más ahora es la validez de proletarios del mundo unidos, porque cuando Marx escribió esa consigna, el capitalismo y el desarrollo del proletariado era prácticamente europeo y un poco en Estados Unidos. Pero en cambio ahora el proletariado, en el sentido de los que viven de vender su fuerza de trabajo, está expandido a todo el mundo. Hay una expansión internacional de la gente que vive de vender su fuerza de trabajo. Los trabajadores siguen siendo la mayoría de la humanidad y por lo tanto hoy tiene mucho más sentido que nunca esto de proletarios del mundo unidos. Por eso hoy estamos obligados en el 2016 a recuperar al Marx teórico y a criticar el capitalismo de esta época, pero al mismo tiempo a organizar a los trabajadores de todo el mundo. Y los trabajadores hoy no son solo los trabajadores que están en relación de dependencia. Trabajadores son todos los precarios que hay de toda precariedad en el sistema mundial. Son trabajadores los pueblos originarios condenados a vivir en condiciones misérrimas. Son trabajadores los productores agropecuarios que no explotan fuerza de trabajo. Son trabajadoras las mujeres que están obligadas a prostituirse, o los trans obligados a prostituirse. Por eso la disputa hoy no es solo una disputa anticapitalista, es anticolonial, es antiimperialista, pero es contra el patriarcalismo, contra toda discriminación y forma de racismo. Eso es a lo que nos desafía y a lo que nos convoca el Marx Vive, que todos los años desde Colombia nos convocan a discutir este tiempo para criticar al capitalismo y pensar
aún en minoría, en la posibilidad de la emancipación, de la lucha por la revolución y por el socialismo.